El sol de julio caía sobre las calles de Houston, como un horno lento en movimiento. Aquella mañana de sábado, las carreteras que salían de la ciudad brillaban bajo el calor. Jonas Vara ajustó el retrovisor de su Toyota Tacoma negro, mientras Cynthia Jovian se recostaba en el asiento del pasajero, las gafas de sol reflejando el cielo despejado. Estaban en silencio, pero no era un silencio incómodo. Al menos, no todavía. Su coche estaba lleno con 2 maletas azul marino a juego, una bolsa de playa con protector solar, y libros y un sobre blanco con los documentos de embarque, y 2 relucientes pases de crucero cuidadosamente guardados. El barco Azure Sky debía partir del puerto de Galveston a última hora de la tarde. Un viaje de 7 días por el Caribe con paradas en Cozumel, Gran Caimán y Jamaica. Un viaje que Jonas había planeado durante meses, una escapada que, según él, arreglaría las cosas. Cynthia no estaba tan convencida. Desde fuera parecían una pareja perfecta de unos 30 años, atractivos en forma y aparentemente exitosos. Jonas dirigía un pequeño negocio de renovaciones comerciales. Cynthia trabajaba como enfermera en el Memorial Hermann Hospital, conocida entre sus colegas por su calma y su aguda intuición. Pero detrás de esas apariencias pulidas, las cosas se estaban desmoronando. Las semanas previas al viaje habían sido tensas. Cynthia había encontrado mensajes vagos en el teléfono de Jonas, conversaciones con una mujer llamada Mel, que no parecían tener nada que ver con el trabajo. Jonas insistió en que era una clienta, pero cambió su código 2 días después. Cynthia no volvió a mencionarlo. En lugar de eso, aceptó ir al crucero. Tal vez por curiosidad, tal vez por esperanza, o tal vez simplemente porque necesitaba un descanso. Mientras conducían hacia el sur por la I-45, los pantanos comenzaban a extenderse junto a la carretera, y el perfil de Houston desaparecía detrás de ellos. Cynthia miró por la ventana, los dedos tamborileando suavemente en la puerta. ¿Estás seguro de que esta vez nos vamos a divertir?, preguntó con una voz ligera pero cargada de algo más profundo. Jonas sonrió sin apartar la vista del camino. Esta vez, recordaremos este viaje por el resto de nuestras vidas. Ninguno de los dos sabía cuán proféticas serían esas palabras. Cuando llegaron al puerto de Galveston, el Azure Sky se alzaba imponente en el muelle, su casco blanco brillando contra el fondo del golfo. Los pasajeros avanzaban hacia la pasarela arrastrando maletas y niños tomando fotos frente al logotipo del barco. La pareja Vara Jovian se mezcló entre ellos, solo 2 personas más, persiguiendo el paraíso. Las cámaras de seguridad los captaron a las 2:17 p.m., pasando por el último control de la terminal. Jonas saludó hacia alguien fuera de cámara, posiblemente un miembro de la tripulación. Cynthia se ajustó el sombrero de paja y miró hacia atrás por última vez. Esa fue la última grabación confirmada en la que se les vio. 7 años después, un buzo frente a la costa de Roatán, Honduras, descubriría algo encajado entre 2 rocas cubiertas de coral. Algo que reabriría un caso cerrado, levantaría nuevas preguntas y revelaría una oscura corriente oculta bajo las aguas tropicales. Pero por ahora solo eran 2 pasajeros embarcando en un crucero, sin saber que ese sería el capítulo final de su vida compartida y el comienzo de uno de los misterios más inquietantes de Texas. Una vez a bordo, la pareja fue escoltada a su camarote, el 7N412, ubicado en la cubierta 7, lado de estribor. La habitación era modesta, una cama king size, un pequeño balcón, paredes color crema y un tenue aroma a desinfectante mezclado con el aire del mar. Cynthia entró primero y dejó su bolso junto al armario. Jonas la siguió cerrando la puerta detrás de ellos con un clic sutil, que resultó más definitivo de lo que cualquiera de los dos imaginó. Cynthia salió al balcón. Desde allí la vista se extendía sobre la bahía de Galveston, las grúas alineadas en los muelles remolcadores deslizándose por el agua, y gaviotas flotando en el viento. Respiró hondo, dejando que la brisa salada acariciara su rostro. Detrás de ella, Jonas ya estaba desempacando, colocando sus artículos de aseo en el mostrador, con precisión militar. Siempre era así, organizado, metódico, incluso cuando todo lo demás en su vida parecía caótico. «Creo que me va a encantar este balcón», murmuró Cynthia.
Bien, dijo Jonas sin volverse. Me costó $150 extra. Ella sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Pasaron la tarde explorando el barco, una ciudad flotante con 12 cubiertas, 2 piscinas, 4 restaurantes, un casino y un piano bar solo para adultos. Jonas se sintió especialmente atraído por el bar donde pidió un whisky sour antes del mediodía. Cynthia lo notó, pero no dijo nada. Se había prometido a sí misma no discutir esa semana. En la cena se sentaron en una mesa para 2 junto a la ventana. El comedor vibraba con conversaciones y el tintinear de los cubiertos. Mientras el barco se alejaba lentamente del puerto, el sol descendía pintando el cielo de tonos naranjas y coral. Un fotógrafo pasó por las mesas tomando retratos de las parejas. Jonas se inclinó para la foto, el brazo alrededor de los hombros de Cynthia, forzando una sonrisa. Ella hizo lo mismo con los labios apenas curvados lo suficiente para convencer a los extraños de que eran felices. Más tarde esa noche, asistieron al espectáculo de bienvenida del barco en el teatro principal. Un comediante hizo bromas sobre el matrimonio y la comida de los cruceros. Jonas se rió más de lo necesario. Cynthia apenas reaccionó. Alrededor de las 10:30 p.m., regresaron al camarote 7412. Jonas se duchó. Cynthia se sentó en la cama deslizando el dedo por las fotos que había tomado ese día, en su mayoría del agua, el atardecer, y una imagen borrosa de Jonas frente a los botes salvavidas. Entonces se oyó un golpe. 3 toques suaves en la puerta del camarote. Jonas, aún secándose con una toalla, abrió sin dudar. En el pasillo había una joven con uniforme negro, parte del personal del crucero, sosteniendo una hoja de papel doblada. ¿El señor Vara?, preguntó. Él asintió. Esto fue dejado para usted en el mostrador de conserjería. Jonas tomó el papel, asintió y cerró la puerta rápidamente. Cynthia, aún sentada en la cama, preguntó con voz casual. ¿Quién era? Habitación equivocada, dijo Jonas, arrugando la nota y arrojándola a la basura. Cynthia no insistió, pero pasada la medianoche, cuando Jonas comenzó a roncar, se levantó en silencio y acercó el cubo de basura. Con cuidado desarrugó el papel. Había solo 4 palabras escritas con prisa en una caligrafía temblorosa. Celo de Mel. Se quedó mirándolo varios minutos, con el zumbido del aire acondicionado llenando el silencio. Luego dobló el papel, lo guardó en su bolso, apagó la luz y se acostó junto a su esposo con los ojos abiertos en la oscuridad. Al amanecer, Jonas Vara y Cynthia Jovian ya no serían vistos por ningún miembro de la tripulación, ni por los pasajeros del barco. Habían desaparecido sin ruido, sin lucha y sin dejar rastro. A las 8:15 a.m. del día siguiente, el buffet Azure Sky, en la cubierta 10, ya estaba lleno de vida. El olor de pasteles recién horneados se mezclaba con la brisa salada del mar, mientras familias y parejas se reunían alrededor de las estaciones de desayuno. Los platos se amontonaban con huevos revueltos, frutas y panqueques. Una camarera llamada Carla Maía, una mujer hondureña que había trabajado en el barco durante casi 4 años, recordó haber visto a Jonas Vara en el extremo del área del buffet aquella mañana. Estaba solo junto a la barandilla bebiendo café negro y mirando el horizonte. Se veía cansado. Parecía no haber dormido, pero fue amable, contaría más tarde Carla en una entrevista con los investigadores. Me saludó con un gesto de cabeza. Lo recuerdo porque algo se sentía raro. Parecía estar esperando algo, o a alguien. Le preguntó si necesitaba algo. Jonas sonrió débilmente y negó con la cabeza. Carla notó que Jonas tenía 2 platos sobre la mesa, uno con huevos revueltos, un croissant y rodajas de piña. El otro permanecía intacto. Está durmiendo, dijo él señalando el segundo plato. Pensé en sorprenderla. Esa fue la última vez que alguien vio con certeza a Jonas Vara. Cynthia no apareció en el desayuno, ni en la piscina, ni en el spa, ni en el gimnasio, ni en ningún otro lugar del barco esa mañana. A las 11:00 a.m., el Azure Sky atracó en su primera parada, Cozumel, México.
Los pasajeros se agolparon en la cubierta de salida, emocionados por sus excursiones, buceo, paseos en barco con fondo de cristal, días de playa, compras. Pero Jonas y Cynthia nunca desembarcaron. Sus tarjetas electrónicas no fueron registradas al pasar por la pasarela. Los registros de seguridad no mostraron que hubieran salido ni regresado. La puerta de su camarote no se abrió ni una vez desde las 3:03 a.m. Un empleado de limpieza llamado Luis Ortega tenía asignada la habitación 7412 alrededor del mediodía. Golpeó la puerta. No hubo respuesta. El cartel de no molestar colgaba del picaporte. Según el protocolo, la saltó y anotó regresar más tarde. Nunca lo hizo. Esa noche la pareja faltó a su cena asignada. Su camarera Erika Lam los marcó como no presentados. No era inusual. Los pasajeros a menudo se saltaban comidas por mareos o planes alternativos. Pero la segunda noche, Erika lo mencionó discretamente a su supervisor, quien lo desestimó. La gente duerme, bebe, va al casino o come en el buffet. Es un crucero, no una prisión, dijo. Y sin embargo, en un barco monitoreado por más de 200 cámaras de seguridad, no se halló ninguna grabación posterior de Jonas ni de Cynthia después de las 10:38 p.m. de la noche anterior, cuando fueron vistos caminando por el pasillo de la cubierta 7, rumbo a su camarote. Esa única imagen borrosa, silenciosa y bañada por la luz tenue del techo, se convertiría en el centro de un caso de personas desaparecidas que desconcertaría a las autoridades de Texas durante casi una década. En ese cuadro, Jonas tenía el brazo relajado sobre los hombros de Cynthia. Ella miraba hacia abajo sosteniendo algo en la mano, quizás un teléfono, o tal vez la nota que había recuperado del cubo de basura. Fue la última vez que alguien los vio, o al menos eso se creía, porque alguien sí vio algo. Solo que no habló, no todavía. Al tercer día del crucero comenzaron los rumores entre la tripulación. 2 pasajeros, una pareja de Texas desaparecidos. Sin citas en el spa, sin excursiones, sin cargos nuevos en su cuenta, sin señales en la cubierta de la piscina. Su camarote, el 7412, seguía cerrado por dentro cada vez que alguien pasaba. Aquella tarde, Luis Ortega, el mismo empleado que había omitido la habitación antes, regresó con una tarjeta autorizada para ingresar. Era el protocolo estándar para habitaciones sin actividad durante más de 48 horas. Golpeó 3 veces. «Servicio de limpieza», dijo en voz alta. Silencio. Usó la tarjeta y abrió la puerta. Dentro las luces estaban apagadas y las cortinas corridas. El aire acondicionado mantenía el ambiente frío. A primera vista nada parecía fuera de lugar. 2 maletas a medio empacar reposaban ordenadamente junto a la cama. Un sombrero de sol sobre la mesa de noche. Una novela de Silent Patient abierta en la página 41. Pero lo que más llamó la atención de Luis fue el silencio. Un tipo de silencio que no pertenecía a un barco lleno de gente. Avanzó unos pasos. La cama estaba tendida. La puerta del baño abierta. Nadie adentro. En el tocador el cepillo de pelo de Cynthia y su estuche de maquillaje estaban intactos. Miró hacia el balcón. La puerta corrediza estaba cerrada con llave. Se inclinó observando a través del vidrio. Vacío. Sin toallas, sin vasos, sin sandalias. Solo 2 sillas y el mar infinito. Luis tomó el radio y llamó a su supervisor. Esa noche, el jefe de seguridad del barco Marcus Ellison, un exoficial de la policía de Miami-Dade, contratado por la línea de cruceros para supervisar incidentes a bordo, ordenó una revisión completa de todo el barco. Su informe posterior la describiría como una verificación de bienestar preventiva tras la ausencia de 2 pasajeros durante varios días. El personal revisó salones casinos, enfermería, almacenes, estaciones de botes salvavidas e incluso túneles de mantenimiento. No encontraron nada. Ellison revisó las grabaciones de seguridad cuadro por cuadro. Se veía a Jonas y Cynthia entrar en su camarote poco después de las 10:30 p.m. de la primera noche. Después de eso, nada. Sin imágenes de ellos saliendo, sin registros de haber saltado por la borda, sin llamadas de auxilio, sin alarmas de emergencia.
Era como si Jonas Vara y Cynthia Hovian se hubieran disuelto en el aire del mar. Pero Ellison notó algo sutil mientras revisaba el metraje del pasillo. A las 2:03 a.m. Casi 4 horas después de que la pareja entrara a su camarote, la cámara en el extremo del corredor de la cubierta 7 parpadeó. Un segundo de estática, luego un breve movimiento de sombra cerca del camarote 7412, demasiado lejos para identificar. Sin audio, sin imagen clara, solo una figura alta moviéndose rápido frente a la puerta del camarote. Después la pantalla volvió a la normalidad. El parpadeo duró menos de 3 segundos, pero para Ellison fue suficiente para encender las alarmas. Redactó un informe formal dirigido al capitán del barco, quien notificó a la sede de la línea de cruceros. Aún así, sin pruebas de delito ni evidencia concreta de juego sucio, el barco continuó su curso. Cuando atracó en Montego Bay 2 días después, 2 puertas de camarote seguían cerradas sin que sus huéspedes las hubieran abierto. Una de ellas era la 7412. La mañana del 17 de julio de 2010 en Houston, la hermana de Cynthia, Lila Hovsepian, estaba regando sus plantas cuando su teléfono vibró sobre la encimera de la cocina. Miró la pantalla número desconocido. Pensando que era una llamada de ventas o una agencia de viajes, la dejó sonar. Pero cuando entró un mensaje de voz, algo la impulsó a escucharlo de inmediato. «Buenos días, señora Hovsepian», le habla Amanda Gaines, del Departamento de Atención al Huésped de Azure Voyages. Llamo en nombre del Azure Sky para preguntar si ha tenido noticias de Cynthia en las últimas 72 horas. Por favor, devuélvanos la llamada cuando le sea posible. El estómago de Lila se hundió. Marcó el número inmediatamente. Una voz contestó en el segundo tono. «Sí, nos estamos comunicando con los familiares directos. Cynthia y su acompañante Jonas no han sido localizados a bordo del barco. Estamos llevando a cabo una investigación completa y las autoridades en Texas, así como la Guardia Costera de E.U., han sido informadas por precaución. Por el momento solo podemos confirmar que no han sido vistos desde la primera noche del crucero». Lila interrumpió. «¿Qué quiere decir con ¿no han sido vistos?» «Desembarcaron, no, señora. Sus tarjetas nunca se registraron en ningún puerto. Su camarote está intacto, pero no hemos logrado establecer contacto directo». Las manos de Lila comenzaron a temblar. «¿Y Jonas?» «Han contactado a su familia, hemos dejado mensajes en el número de emergencia del señor Vara». Hasta ahora sin respuesta. Lila colgó y llamó de inmediato al hermano mayor de Jonas, Derek Vara, que vivía en Austin. Derek no había sabido nada de Jonas desde la noche en que partieron hacia el puerto. «No estábamos en los mejores términos», admitió, «pero él no desaparecería así». Lila intentó llamar 2 veces al teléfono de Cynthia. Correo de voz ambas veces. Luego contactó al jefe de Cynthia en el Memorial Hermann Hospital. Nadie allí había tenido noticias suyas desde que se fue de vacaciones. Esa tarde Lila condujo hasta el Departamento de Policía de Houston para presentar un informe de persona desaparecida. El detective de turno, Richard Salgado, la escuchó con atención mientras ella explicaba la situación. «¿Ha hablado con la seguridad del crucero?», preguntó. «Me dan respuestas corporativas», respondió ella, «pero algo está mal. Cynthia no desaparecería así». Salgado tomó notas. 2 pasajeros desaparecidos en un crucero, sin rastro digital, sin testigos conocidos. Presentó el informe. Aunque la jurisdicción era confusa, el incidente ocurrió en aguas internacionales, a bordo de un buque con bandera de Bahamas que había zarpado de Texas y tenía destino extranjero. Un laberinto legal y diplomático. Aún así, Salgado abrió un expediente informal. A la mañana siguiente contactó con la oficina local del FBI en Houston. Para el final de esa semana se estaba formando discretamente un grupo de trabajo conjunto. Aún no lo llamaban crimen, pero en el fondo el detective Salgado lo sabía. La gente no desaparece de un camarote sin que alguien los haga desaparecer. Mientras el Azure Sky completaba el resto de su itinerario, el detective Salgado empezó a investigar con lo poco que tenía. Imprimió los planos públicos del barco marcando el camarote 7412 en la cubierta 7 y trazando todas las posibles salidas y puntos ciegos de las cámaras.
Un contacto del FBI le ayudó a obtener el informe interno de seguridad del barco. Aunque fuertemente censurado, confirmaba lo que temía: ningún avistamiento confirmado de Jonas, ni Cynthia, después del 14 de julio, salvo algunas imágenes poco concluyentes y declaraciones vagas del personal. Salgado estudió el plano de la cubierta 7, 3 escaleras internas, 2 pasillos de servicio usados por la tripulación y un acceso a una escotilla de mantenimiento que conducía al nivel inferior del barco. Esa escotilla debía estar cerrada, o al menos se suponía que lo estaba. Dibujó un signo de interrogación junto a ella. Un detalle del informe sobresalía: una breve falla de cámara a las 2:03 a.m., cerca del camarote 7412. Una sombra, un instante de estática, luego la imagen normal, sin sonido, sin confirmación de quién o qué había pasado. Demasiado vago para actuar, pero demasiado extraño para ignorar. Salgado comenzó a construir una línea de tiempo. 14 de julio, 2:17 p.m. Jonas y Cynthia pasan el control de seguridad en la terminal de cruceros de Galveston. 14 de julio, 10:38 p.m. Última imagen conocida de ambos. Entrando juntos al pasillo de la cubierta 7. 15 de julio, 8:15 a.m. Jonas visto solo en el desayuno con 2 platos. A partir del 15 de julio, ninguna aparición, ninguna lectura de tarjeta, ninguna actividad financiera, ninguna comunicación. Por todos los registros habían desaparecido en mitad de la noche, desde un camarote cerrado en aguas internacionales. Salgado recurrió a las redes sociales esperando hallar alguna pista. La página de Facebook de Cynthia no se había actualizado desde el 13 de julio. Su última publicación era una foto de su equipaje con un pie de foto simple: por fin, hora de sol. La cuenta de Jonas era más activa, pero inquietante. Su última publicación era una cita: "El océano no guarda secretos, los entierra", publicada el 13 de julio a las 11:44 p.m. Debajo un comentario llamó la atención de Salgado, de una mujer llamada Melissa K. "¿Sigues huyendo?". Salgado entró a su perfil. Residía en Tampa a finales de los 20, atractiva. Sus fotos mostraban unas recientes vacaciones en el Caribe. Su cuenta era privada. Salgado tomó nota a Melissa Cain Mel. Podría ser la misma Mel, mencionada en la nota misteriosa que Cynthia había encontrado en el camarote. Llamó a Lila. ¿Conoces a una mujer llamada Melissa Cain?, preguntó. No respondió Lila, pero Cynthia sí la mencionó una vez hace meses. Era una mujer con la que Jonas había trabajado. Dijo que tenía un mal presentimiento, que Jonas escondía algo, que empezó a bloquear su teléfono, a inventar viajes de fin de semana. El bolígrafo de Salgado se detuvo en el aire. En su interior lo supo: esto no había sido un accidente, ni suicidio, ni caída borracha desde el balcón. Había una mujer, un motivo, un rastro de papel y una sombra en la cubierta 7. Pero no tenía cuerpos ni testigos, y la jurisdicción era un laberinto entre la ley marítima, las regulaciones bahameñas, y una empresa privada con abogados costosos. Necesitaba algo tangible, y 7 años después lo conseguiría. Pero por el momento solo perseguía un fantasma. O quizá 2. Melissa Cain nunca fue interrogada oficialmente durante la investigación de 2010. En ese momento, la desaparición de Jonas Bará se clasificó como no resuelta pero no sospechosa. Sin pruebas de un crimen, la línea de cruceros evitó involucrar a agencias externas. Sin embargo, con el FBI revisando el caso en silencio a petición de Salgado, Melissa fue puesta en una lista de observación informal. Vivía en un moderno condominio con vista a la bahía de Tampa, trabajaba como asesora de viajes para clientes de lujo, y no tenía antecedentes penales. Su presencia en línea estaba cuidada a Instagram, lleno de fotos de playa, cócteles y frases motivacionales. Pero bajo esa fachada pulida empezaron a aparecer inconsistencias. Su perfil de LinkedIn afirmaba que había trabajado para una agencia privada de viajes en Austin entre 2008 y 2010. Jonas también. El FBI obtuvo mediante citación los metadatos del correo de trabajo de Jonas inactivo desde su desaparición.
Un técnico forense recuperó mensajes archivados, y ahí estaba ella, Melissa K. waprimvoyage.net. Los correos eran rutinarios, reservas itinerarios, memos internos. Pero un hilo llamó la atención. Asunto: Cancún, segundo fin de semana, de Melissa Cain, para Jonas Bará. Fecha 22 de abril de 2010. Seguro que es prudente vernos otra vez, no es tonta, Jonas. Te está observando. No deberíamos ni estar texteando. Salgado se quedó mirando la pantalla. Cynthia había tenido razón. Melissa y Jonas estaban involucrados. La pregunta era, ¿hasta qué punto y hasta dónde estaría ella dispuesta a llegar para ocultarlo? Salgado voló a Tampa bajo el pretexto de visitar familia. Sin orden judicial, solo observación. Aparcó cerca del edificio de Melissa y esperó. Entonces la vio. Finales de los 20. Complexión atlética, gafas de sol oscuras, una esterilla de yoga negra colgada al hombro. Caminaba con determinación confiada, sin el aire de alguien con culpa. Pero Salgado sabía por experiencia que la culpa no siempre se muestra en el rostro. Esperó hasta que regresó y la siguió brevemente a pie, manteniendo distancia. Melissa se detuvo en una cafetería, pidió un matcha latte y se sentó sola junto a la ventana escribiendo en su teléfono. Un hombre de unos 40 años se acercó a su mesa con naturalidad. Hablaron 5 minutos. Sin saludo, sin contacto físico. Pero Salgado notó cómo ella se inclinaba hacia él, voz baja. Cuando el hombre se marchó, Salgado le tomó una foto discreta. Más tarde, una búsqueda de reconocimiento facial confirmó su identidad: Damon Shore, excontratista de seguridad, que trabajó brevemente para Azure Voyages en 2009, ahora empleado en una firma privada en Miami. Eso lo cambiaba todo. ¿Por qué Melissa Cain seguía en contacto con un exagente de seguridad de la compañía de cruceros? ¿Y qué tenía que ver eso con la desaparición de Jonas y Cynthia Salgado? Regresó a Houston y colocó ambos nombres en una lista de investigación formal. Días después, recibió un mensaje cifrado de una analista del FBI asignada al área cibernética. Melissa reservó un buceo individual en Roatán, Honduras, en 2017. Mismo mes en que un buzo local halló un objeto en el arrecife. Los registros de la inmersión desaparecieron. La empresa de excursiones ya no existe. Salgado se recostó en su silla atónito. 7 años después, Melissa Cain estaba de vuelta en el Caribe, cerca de la misma ruta del crucero Azure Sky, y próxima al lugar donde un buzo local no afiliado a ninguna agencia estaba a punto de descubrir algo que cambiaría el rumbo del caso para siempre. Pero aún no lo sabía. No hasta que llegó la llamada. No hasta que el objeto emergió del fondo del mar. 27 de julio de 2017. Costa de Roatán, Honduras. El sol caribeño brillaba sobre el agua cuando André Valobos, instructor de buceo independiente de 43 años y exingeniero naval, se preparaba para una inmersión en solitario. Conocido en la región por su habilidad en rescates submarinos y mantenimiento de arrecifes. Ese día no buscaba tesoros, inspeccionaba el estado del coral cerca de los restos de un viejo barco hundido. La visibilidad era buena, las corrientes suaves. A unos 8 metros de profundidad, pasó junto al esqueleto oxidado de un remolcador cubierto de peces de arrecife. Descendió hacia una grieta donde solían acumularse restos. Iluminó la zona con su linterna esperando encontrar solo latas oxidadas o redes enredadas. Entonces, algo reflejó la luz, un borde metálico plano anguloso. Retiró con cuidado el sedimento con la mano, hasta revelar lo que parecía una credencial de identificación laminada doblada, atrapada entre las ramas del coral. La acercó a su máscara. El nombre impreso en el frente estaba parcialmente cubierto por algas y rayones. Pero era inconfundible. Cynthia Jovian, Memorial Hermann RN invitada, Azure Sky 2010. Andrés se quedó paralizado. En más de 2 décadas de buceo nunca había encontrado algo con un nombre grabado. Emergió con la credencial guardada cuidadosamente en el bolsillo de su chaleco. De regreso en el muelle, la colocó bajo el agua corriente y la limpió con un cepillo de dientes.
La foto estaba deteriorada, pero aún se distinguía el contorno de un rostro femenino, cabello oscuro, una sonrisa leve. No reconocía el nombre, pero algo en ese hallazgo lo perturbó profundamente. Contactó a un amigo en la autoridad portuaria de Roatán, quien buscó el nombre en línea. En menos de una hora tuvo un resultado un boletín de personas desaparecidas, emitido en Houston, Texas, con fecha julio de 2010. Cynthia Hovian desapareció junto a su prometido Jonas Bará durante un crucero por el Caribe. André comprendió que lo que tenía en las manos no era un recuerdo sino una prueba. Según el procedimiento local, el hallazgo debía entregarse a la policía hondureña, pero la autoridad portuaria, consciente de las implicaciones internacionales, lo transfirió discretamente a un enlace de la embajada de EU, quien a su vez contactó con la oficina del FBI en San Pedro Sula. 3 días después, la oficina del detective Richard Salgado en Houston recibió la llamada. «Tenemos algo que querrá ver». Un buzo lo encontró a 6 millas de la costa de Roatán, a unos 8 metros de profundidad. Está en buen estado. Parece haber pertenecido a un cordón de crucero. Su nombre está impreso. Salgado se quedó inmóvil en silencio. Habían pasado 7 años. 7 años de callejones sin salida, correos sin respuesta y silencio corporativo. Y ahora, un solo objeto surgido del fondo del mar reabría el caso. Pidió fotografías. Minutos después, su teléfono se iluminó con imágenes, la credencial, el crecimiento de coral, las coordenadas. Era real. Y más importante aún, ubicaba a Cynthia en el agua muy lejos del último lugar donde había sido vista. El sitio estaba fuera de las rutas normales de cruceros, sin paradas programadas cercanas. El arrecife donde fue hallada solo. Era conocido por locales y buzos profesionales, no por turistas, lo que significaba que alguien la había llevado allí, o que algo había sido arrojado deliberadamente. Ya no se trataba de una desaparición. Era una escena del crimen. En la oficina del FBI en Houston, la agente Nora Valdés, asignada oficialmente como enlace del caso, imprimió mapas satelitales del Mar Caribe y los superpuso con el itinerario del Azure Sky de 2010. Las coordenadas del hallazgo estaban a casi 60 millas náuticas fuera de ruta, muy al este de la trayectoria registrada en el cuaderno de bitácora. «Este gafete no flotó hasta aquí», dijo con firmeza, colocando las fotos sobre la mesa de conferencias. El detective Salgado asintió. Alguien lo llevó hasta allá y lo tiró. Jonas Bará y Cynthia Hovian habían desaparecido de su camarote cerrado la noche del 14 de julio. El barco había hecho escala en Cozumel, Montego Bay y Gran Caimán. El área cercana a Roatán solo estaba programada para sobrevolarse, no para atracar. Pero si alguien a bordo tenía acceso a equipo de buceo, botes de servicio o almacenamiento privado, era posible que hubiera transportado las pertenencias de Cynthia mar adentro y las hubiese desechado lejos de cualquier cámara o registro. Valdés comenzó a revisar la lista original de la tripulación del Azure Sky. Algunos exempleados habían dejado la compañía. Otros habían sido promovidos o trasladados. Entonces, un nombre encendió las alarmas: Damen Shore, personal de seguridad, 2009-2010. Renunció abruptamente en agosto de 2010, solo semanas después de la desaparición. Ahora vinculado a Melissa Kane Valdés, revisó los archivos de personal archivados. Shore tenía acceso a los corredores de mantenimiento de cubierta baja, escotillas de almacenamiento y protocolos restringidos de botes salvavidas. En los primeros meses de 2010, se le había emitido una tarjeta de acceso especial, pocos meses antes de que Jonas y Cynthia desaparecieran. Valdés desplegó los esquemas del barco y resaltó la cubierta 2, un nivel restringido donde el personal de seguridad podía abordar pequeñas embarcaciones para simulacros o traslados marítimos. Si alguien quisiera sacar algo o a alguien del barco sin registrarlo, esta sería la forma. Salgado se inclinó hacia adelante. ¿Cree que Shore ayudó a encubrirlo? Valdés no respondió de inmediato. En su lugar abrió un correo escaneado fechado 18 de julio de 2010, de Damian Shore. Para Recursos Humanos, Azure Voyages. Asunto: renuncia efectiva de inmediato.
Por motivos personales de salud y familia no puedo continuar en el mar. Gracias por la oportunidad. Adjunto una exención de responsabilidad firmada y un acuerdo de confidencialidad. Demasiado limpio, demasiado rápido. Y justo después del incidente, un análisis financiero posterior reveló que 2 semanas después de su renuncia, Shore había recibido una transferencia de $22,000 desde una cuenta no rastreable con origen en las Islas Caimán. La conclusión era clara: alguien había pagado por su silencio. La teoría que se formaba en la sala de investigación era escalofriante. Jonas había mantenido una relación con Melissa Kane. Cynthia lo descubrió, y tal vez lo confrontó. Algo se había desatado en ese camarote. Jonas o Melissa, quizá ambos habían planeado eliminar a Cynthia. Damian Shore, el agente de seguridad interno, proporcionó los medios para deshacerse de las pruebas. Pero aún no existía confirmación de lo que exactamente había ocurrido en la cabina 7412. No había sangre, ni arma, ni cuerpo. Solo una credencial que había emergido del mar 7 años demasiado tarde. Y Melissa Kane. Ella nunca había sido interrogada oficialmente, pero eso estaba a punto de cambiar. 29 de julio de 2017. Tampa, Florida. Melissa Kane nunca fue una mujer de romper rutinas. Su vida en redes sociales mostraba una existencia perfectamente diseñada. Pilates a las 9:00 a.m., jugo prensado en frío a las 10:00, llamadas con clientes por la tarde y caminatas en la playa al atardecer. Todo lo que hacía era pulido, constante, ensayado. Pero 3 días después de que el hallazgo de la credencial de Cynthia llegara a la cadena federal de mando, Melissa dejó de publicar. Canceló 2 reuniones con clientes corporativos. 1 de agosto de 2017. La foto de Melissa Kane en el asiento trasero de un SUV negro colgaba ahora en un corcho dentro de la oficina del FBI en Houston, junto a las imágenes de Jonas Vara, Cynthia Hovian, Damian Shore y la credencial recuperada en Roatán. La agente Nora Valdés examinó de nuevo el fotograma. El hombre al volante, apenas visible, gafas oscuras, gorra, rostro borroso. Pero Valdés había pasado su carrera rastreando lo imposible. El software de mapeo facial había avanzado y cuadro a cuadro, la coincidencia surgió. Damian Shore. Ex seguridad del crucero, ahora contratista privado, con conexiones en firmas marítimas y vínculos personales con Melissa Kane. Ya no había dudas, no solo había estado involucrado en la desaparición, aún la estaba protegiendo. Valdés emitió una orden federal de búsqueda para ambos. Un equipo fue enviado a Miami, último domicilio conocido de Shore, pero su apartamento había sido vaciado 3 días antes. Limpio, sin rastro. Durante la inspección del garaje subterráneo, los investigadores hallaron algo inusual: un permiso de atraque aún pegado al parabrisas de un vehículo registrado a la antigua empresa de Shore. Estaba vencido, pero con el sello de una marina cercana a Key Argo. Para el mediodía, Valdés ya estaba en camino. La marina de Key Argo era un muelle privado y tranquilo, frecuentado por dueños de yates pescadores, y unas pocas operaciones de alquiler discreto. El administrador, un oficial de la marina retirado llamado Cliff Darden, recordó bien a Damián. Tenía un amarre aquí hasta la semana pasada, dijo. Pagaba en efectivo. Barco de 32 pies Sandpiper. Nada ostentoso, pero bien cuidado. Zarpó el miércoles, dijo que iba mar adentro. No pregunté a dónde. Valdés le mostró la foto de Melissa. Darden dudó, luego asintió. Sí estaba con él. Llevaba una sudadera roja, mantenía la cabeza baja, no habló. Él se encargó del combustible, el equipo. Ella solo estaba allí como si no quisiera que la vieran. ¿Dijo a dónde iba?, preguntó Valdés. No, pero cargó suficientes provisiones para una travesía de 2 semanas. Una travesía a donde Darden se encogió de hombros. Si es listo a Belice sin tratado de extradición. O a San Andrés, discreto buen lugar para desaparecer con dinero en efectivo. El teléfono de Valdés vibró a mitad de la conversación. Era Salgado. La credencial no fue lo único que hallaron, dijo. El buzo acaba de informar de un segundo objeto, misma zona, más profundo en el arrecife. Las autoridades lo están recuperando ahora.
¿Qué es? Aún no lo saben, pero es metálico con forma de estuche o cerradura. Podría ser parte de un equipaje. ¿Y Valdés? Hizo una pausa, tenía cabello enredado alrededor. Valdés miró al mar abierto desde el muelle. Su pulso se volvió lento. Ya no se trataba de un triángulo amoroso. Alguien había ido a extremos inimaginables para borrar a dos personas y esconder lo que quedaba. Y ahora el mar comenzaba a devolverlo todo. 2 de agosto de 2017, Roatán, Honduras. Al amanecer, buzos locales de la Autoridad Marina de Honduras, guiados por André Valobos, regresaron al arrecife donde se había encontrado la credencial de Cynthia. La visibilidad era buena y las coordenadas precisas. En menos de 20 minutos de descenso, uno de los buzos hizo una señal entre algas marinas. Y ramas de coral había un estuche metálico parcialmente corroído, del tamaño de una maleta de mano cubierto de óxido y sedimento. Uno de los cierres estaba doblado, el otro sellado por la corrosión. En una esquina un mechón de cabello castaño oscuro se enredaba en la bisagra. Lo subieron a la superficie con extremo cuidado y lo trasladaron en avión a San Pedro Sula, donde funcionarios de la embajada estadounidense prepararon un análisis forense. El objeto llegó sellado a la sala de evidencias de la embajada. Esa noche, un enlace forense del FBI lo abrió cuidadosamente. Dentro había una camiseta negra con un logotipo descolorido. Texas Renegade Run 2009. Un par de gafas de sol femeninas rotas, un cepillo plateado con cabellos humanos y una tarjeta plástica de acceso al camarote 7T412. Cynthia H. En el fondo una fotografía en papel empapada y deformada. La levantaron con pinzas bajo luz ultravioleta. Aún era visible Jonas y Cynthia en la cubierta del barco posando para un fotógrafo. Probablemente tomada durante la noche de bienvenida. Jonas sonreía, Cynthia apenas. Su mano reposaba sobre el pecho de él. En la parte inferior el sello de tiempo 14 de julio de 2010, 6:44 p.m. Salgado, viendo el contenido por enlace seguro, se quedó en silencio un minuto entero. ¿Por qué las pertenencias de una mujer, una foto y la llave del camarote terminarían dentro de una caja metálica en el fondo de un arrecife? Valdés respondió sin levantar la vista, porque alguien no quería que jamás fueran encontradas. Aceleraron el análisis de ADN del cabello y el cepillo. Los resultados llegaron en 36 horas. El cabello coincidía con Cynthia Jovian, y células cutáneas en la camiseta correspondían parcialmente a Jonas Vara. En el interior del estuche había pequeños arañazos consistentes con uñas humanas. Una muestra tomada del borde contenía residuos de sangre degradada, identificados como de Cynthia. Ya no había duda. Cynthia había sangrado antes de ser puesta en esa caja. No se sabía si aún estaba viva, pero una cosa era cierta: esto no fue un accidente, no fue una caída. Fue un asesinato. Alguien, muy probablemente 2 personas, había trabajado con meticulosa precisión para eliminar cada rastro. Melissa Kane había desaparecido. Damian Shore la había ayudado. Pero el verdadero destino de Jonas Vara aún flotaba en las sombras, y la agente Valdés empezaba a sospechar algo. Quizá él nunca desapareció realmente. 5 de agosto de 2017. Houston, Texas. Mientras los equipos forenses seguían analizando los objetos recuperados del mar, el detective Richard Salgado visitó la casa familiar de los Hovsepian, una vivienda modesta de 2 pisos en el noroeste de Houston, donde aún vivía Lila, la hermana de Cynthia. Llevaba consigo una impresión de la foto hallada dentro del estuche sumergido Cynthia y Jonas, en la cubierta del Azure Sky, fechada solo unas horas antes de desaparecer. La imagen estaba dañada por el agua borrosa en las esquinas, pero aún así resultaba inquietante. Lila tomó la fotografía en silencio. Su mano tembló ligeramente. Nunca había visto esta, susurró. No estaba en su teléfono ni en las fotos que descargamos de su nube. Es como si hubiera sido tomada y luego desaparecido con ella. Se quedó mirando el rostro de su hermana, una sonrisa tenue, incierta. No la expresión luminosa de una mujer de vacaciones, sino la de alguien que intenta parecer tranquila. Parece que sabía algo, dijo Lila en voz baja. Salgado asintió.
Creemos que la tomó el fotógrafo del crucero, probablemente la compraron en la galería a bordo. Estamos intentando obtener el archivo original. ¿Cree que sabía que corría peligro? No lo sé, respondió ella, pero ahora empiezo a pensarlo. Nosotros también, dijo. Salgado, y creemos que el camarote no fue el único lugar donde pasó algo. Lila dejó la foto sobre la mesa y fue a la cocina. Al volver sostenía un pequeño pendrive negro. No iba a mostrarte esto, confesó. Pensé que no importaba, pero Cynthia me lo dio antes del viaje. El ceño de Salgado se frunció. Te dijo por qué, dijo por si acaso. Sabrás qué hacer si algo sale mal. Yo pensé que estaba siendo dramática. Salgado tomó la unidad y regresó al precinto. En una sala silenciosa de revisión de evidencias, la conectó a un terminal seguro. Dentro había una carpeta titulada July Trip, que contenía 3 capturas de pantalla de mensajes del teléfono de Jonas, aparentemente tomadas cuando él lo dejó sin vigilancia, un breve memo de voz, grabado con la voz de Cynthia 12 de julio de 2010, y una foto borrosa de Melissa Kane, tomada a través de la ventana de un restaurante. Salgado reprodujo el audio. Si algo me pasa, investiguen a Melissa Kane. Jonas dice que solo es una socia de negocios, pero mintió sobre haberla visto en Austin. Vi los recibos. No estoy paranoica, sé lo que vi. Si me equivoco, me reiré de esto después. Pero si tengo razón, por favor no lo dejen pasar. El silencio se apoderó de la sala. Para Salgado ese fue el momento en que el caso pasó de sospecha circunstancial a premeditación intencional. Cynthia había sabido, había tenido miedo, y había dejado rastros. Valdés fue informada en menos de una hora. El contenido del pendrive fue archivado como evidencia digital y se redactó una orden federal para obtener los registros financieros de Melissa Kane desde 2010. Los resultados trazaron un panorama mucho más claro: frecuentes viajes a Miami, Belice y Roatán. Grandes retiros en efectivo pocos días después de la desaparición. Varios pagos enviados a cuentas asociadas a Damian Shore bajo alias. Pero lo más impactante llegó después: un recibo de hotel fechado el 30 de agosto de 2010, apenas 3 semanas después de la desaparición del crucero en un resort de Belize City. Habitación doble servicio a la habitación para 2. El nombre en la reserva Joan Bará, lo bastante parecido a Jonas Bará para despertar sospechas. Cuando el software de reconocimiento facial analizó las cámaras de seguridad del resort, el fotograma lo confirmó. Jonas Bará estaba vivo. Pero lo que heló la sangre de Salgado fue la mujer junto a él. No era Cynthia, era Melissa Kane. Quizá Jonas nunca desapareció. Quizá ayudó a montar toda la farsa. Y si eso era cierto, Cynthia Jovian nunca tuvo una oportunidad. 6 de agosto de 2017, Belize City, Belize. La agente Valdés contactó con la Policía Nacional y les envió las imágenes del resort tomadas en agosto de 2010. En menos de 24 horas, los investigadores locales confirmaron que el hotel aún conservaba registros y transacciones de aquella semana en servidores sin conexión. Lo que hallaron profundizó el misterio. La reserva bajo Joan Bará se había pagado en efectivo sin copia de identificación, una violación de protocolo según la nueva administración. La fecha de salida era el 7 de agosto de 2010, lo que indicaba que Jonas y Melissa habían permanecido al menos 4 noches. Un antiguo botones, Santiago Méndez, ahora taxista, recordó un detalle. La mujer casi no salía del cuarto. Pero el hombre, él sí. Se iba temprano, volvía tarde cubierto de sal. Valdés entrecerró los ojos. Sal. No cloro, no protector solar. Sal del mar. Revisó los registros de mareas y bitácoras de marinas cercanas. En 2010 existían varios alquileres privados de botes, la mayoría ya cerrados, pero uno seguía activo: el negocio de Eduardo Jiménez. Al mostrarle una foto de Jonas Bará tomada del resort Jiménez, dudó y luego asintió. Parece el estadounidense al que le alquilé ese verano. Pagó en efectivo sin preguntas. Dijo que era biólogo que hacía estudios de coral. Salía 4 o 5 veces, siempre solo. ¿Qué tipo de embarcación?, preguntó Valdés.
Una lancha de fibra con motor fuera de borda, lo bastante pequeña para moverse entre los arrecifes, y lo bastante grande para transportar a una persona o algo más. Valdés le agradeció a Jiménez y preguntó por los registros de clientes. No quedaba ninguno, pero sí había sobrevivido algo: el cuaderno de pesca del hombre, una libreta de espiral donde anotaba mareas, capturas y clientes. En la página del 4 de agosto de 2010, un apunte. Preguntó por la plataforma del arrecife. Quiso saber las corrientes. Raro. No pescó. Valdés volvió a revisar las coordenadas del arrecife de Roatán. Era el mismo punto exacto donde habían aparecido la credencial y el estuche metálico de Cynthia. En Houston, Salgado procesó el significado. Jonas no desapareció, escapó. Y no lo hizo solo. Ahora tanto Jonas como Melissa eran fugitivos, probablemente usando alias dinero en efectivo y embarcaciones pequeñas para evadir detección. Pero con las pruebas resurgidas del mar, el FBI tenía suficiente para construir una acusación federal por asesinato, aún sin un cuerpo. Valdés redactó el expediente para la reclasificación oficial de Jonas Bará, de persona desaparecida a sospechoso de homicidio en fuga. Se emitió una orden de arresto y una notificación a Interpol. Sin embargo, un problema persistía. No había habido avistamientos confirmados de Jonas en 7 años. Seguía huyendo. O Melissa también se había deshecho de él. Porque en las imágenes del resort de Belice de 2010, había un detalle inquietante: en el cuarto día Jonas salió solo al amanecer y nunca volvió a aparecer en cámara. 7 de agosto de 2010, Belize City, Belice. Jonas Bará abandonó el Coral Bay Resort antes del amanecer. Llevaba una sudadera gris y gafas de sol. Pasó en silencio por el vestíbulo con una mochila y un bolso de lona. Sin registro de salida, sin despedida, solo un gesto al guardia somnoliento del turno nocturno. La cámara del muelle a 2 calles del hotel lo captó a las 5:27 a.m., caminando solo hacia los amarres. Fue la última vez que alguien lo vio con vida. 6 de agosto de 2017, 7 años después, Houston. La agente Valdés estaba de pie frente a una mesa cubierta de mapas, registros de buceo, fotografías y copias impresas de los mensajes del pendrive recuperado. Sus ojos regresaban una y otra vez al último fotograma de la cámara del muelle Jonas, a mitad de paso, el bolso pesado sobre el hombro. Salgado entró con los nuevos resultados del laboratorio sobre el estuche metálico. ¿Encontraron algo más?, dijo dejando el informe sobre la mesa. Un párrafo estaba resaltado. Presencia de tejido humano en descomposición bajo la costura interna del panel inferior. ADN inconcluso por degradación, pero consistente con marcadores biológicos femeninos. No era prueba definitiva de muerte, pero era lo más cerca que habían estado. Valdés exhaló, luego repasó sus notas. Jonas desaparece del crucero, reaparece 3 semanas después en Belice. Hace viajes en solitario al arrecife, donde se hallan las pertenencias y la sangre de Cynthia. Y luego desaparece otra vez, resumió. Y Melissa añadió: Salgado, ella sigue moviéndose. México, Honduras, luego Miami. Y ahora desaparecida otra vez. Ambos miraron el tablero. Los hilos comenzaban a cerrarse. Y entonces, algo encajó. Valdés revisó de nuevo los archivos del resort, el bolso de lona que Jonas llevaba cuando salió del hotel. Resultó que había sido hallado más tarde ese mismo día, abandonado junto a la orilla, y guardado en el departamento de objetos perdidos durante 6 meses. Dentro solo había ropa, sin documentos, sin dinero, sin teléfono. Jonas había salido al mar, pero nunca volvió. Una nueva teoría comenzó a formarse. ¿Y si Jonas se había arrepentido? ¿Y si temía lo que Melissa podría hacer después? ¿Y si no huía de la ley sino de ella? Si la había traicionado, si se había convertido en un obstáculo, entonces, quizá Jonas no desapareció por voluntad propia. Tal vez Melissa se deshizo de él igual que se deshicieron de Cynthia. Ahora ambos estaban desaparecidos. Interpol envió actualizaciones a Belice, Honduras y México. Se revisaron registros marítimos y se recalcularon modelos satelitales de deriva.
Ninguna embarcación que coincidiera con la lancha de Jonas fue reportada como hundida. Pero en esas aguas, eso no significaba nada. Los botes pequeños desaparecen todo el tiempo. Algunos se hunden en tormentas, otros se revenden con nuevos nombres, otros simplemente se pierden bajo las olas. En Houston, Lila Hovsepian recibió una llamada de la agente Valdés. Le explicaron lo que habían hallado y lo que aún faltaba. «Solo quiero traerla a casa», dijo Lila. «Ya no me importa quién pague, solo quiero la verdad». Valdés le prometió que no se detendrían, nunca lo harían, porque ya no se trataba solo de una mujer desaparecida, sino de una red de traición, dinero, encubrimientos, y 2, quizá 3 desapariciones. Y el Caribe hermoso y sereno en la superficie se había convertido en un cementerio de secretos. 9 de agosto de 2017, cerca de la isla de la Juventud, Cuba. Un aviso anónimo llegó por correo electrónico encriptado y enviado a través de una VPN a la bandeja de denuncias del FBI. El sistema lo marcó automáticamente por coincidencia con palabras clave de la investigación abierta. Asunto: él no está muerto. Mensaje: revisen la marina privada al oeste de Nueva Gerona. Busquen el viejo esquife con un parche de fibra en el casco. Sin registro, sin preguntas. Atracó allí en 2011. El mensaje terminaba con una sola palabra: agosto. 16 de agosto de 2017, provincia de Cienfuegos, Cuba. Una nueva pista surgió cuando una organización humanitaria que trabajaba en zonas rurales de Cuba remitió una foto tomada durante una entrega médica ese mismo año. Una voluntaria noruega había documentado las visitas a clínicas. En una de las imágenes, casi imperceptible, un hombre se apoyaba contra un camión en el fondo. Cuando el software de reconocimiento facial del FBI analizó la foto, devolvió una coincidencia del 74%, con Jonas Bará ajustada por envejecimiento. Su cabello era más largo, más gris, su cuerpo más delgado. Era el tipo de hombre que parecía vivir lejos del aire acondicionado y del estrés moderno, pero los ojos tranquilos, cautelosos, ocultos tras unas gafas de sol viejas, coincidían perfectamente. El pueblo se llamaba El Nicho, escondido en las montañas de Skimry, conocido por sus cascadas y plantaciones de tabaco. Sin torres de telefonía, sin huellas digitales, solo valles, caminos de tierra y nombres susurrados. En 72 horas, Valdés tenía un pequeño equipo de extracción moviéndose a través de canales diplomáticos. Sin armas, sin ruido, solo observación cuidadosa. El equipo se hizo pasar por trabajadores humanitarios que llevaban suministros a la única clínica de la zona. Pasaron 3 días estudiando rostros, registrando movimientos, trazando mapas. En el tercer día, poco después de las 6 de la mañana, un hombre apareció cerca de la entrada de la clínica cargando leña. Miró directamente a uno de los agentes encubiertos. El agente asintió con cortesía. El hombre giró y se alejó sin decir palabra. El 21 de agosto llegó la confirmación. Se hacía llamar Tomás. Vivía en una choza cerca del borde del bosque. No hablaba mucho, compraba solo lo esencial sin visitas ni familia conocida. Los vecinos decían que había llegado alrededor de 2011 y nunca se fue. Pagaba en dólares estadounidenses, construyó su propio techo, cultivaba sus verduras. Perdió a alguien. Alguna vez recordó un campesino. Nunca habló de eso. Siempre solo. Valdés revisó cada detalle, la forma de caminar, los ojos, el silencio. Aquel hombre no estaba escondiéndose. Estaba esperando. El 24 de agosto, funcionarios diplomáticos estadounidenses lograron que las autoridades cubanas lo detuvieran discretamente bajo sospecha de fraude de pasaporte. En la estación de Cienfuegos le tomaron las huellas digitales. La coincidencia fue irrefutable. Jonas David Bará, nacido el 19 de abril de 1977. Su voz era firme cuando habló. Me preguntaba cuándo me encontrarían. Valdés se sentó frente a él. ¿Por qué huiste? Jonas la miró durante un largo momento antes de responder. Porque cuando el mar se lleva a alguien, la gente olvida. Pero Melissa no olvida. Y yo no huí para esconderme de la ley.
Huí para seguir con vida. Fuera lo que significara eso, quedaba claro que la historia no había terminado. En realidad, apenas empezaba a desmoronarse. 25 de agosto de 2017. Sala de interrogatorios de Cienfuegos, Cuba. La agente Nora Valdés se sentó frente a Jonás Bara. La grabadora estaba encendida, su mirada fija. Afuera, los oficiales cubanos aseguraban que el lugar permaneciera en silencio. Era una excepción diplomática delicada, confidencial, fuera de los registros. Tenían una sola oportunidad para escuchar su historia antes de que la política interfiriera. Jonás se veía más delgado que en las últimas imágenes conocidas. Mejillas hundidas, manos curtidas, postura inmóvil como un hombre que había pasado años practicando la invisibilidad. Valdés comenzó con calma. ¿Sabes lo que encontramos? La credencial de Cynthia, el estuche metálico. Su collar en el apartamento de Melissa. Jonás asintió lentamente. Imaginé que algo saldría a flote tarde o temprano. Valdés se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿por qué tú no lo hiciste? La mandíbula de Jonás se tensó. Bajó la mirada. Porque volver significaba morir. Y yo ya había ayudado a matar a una persona. Valdés guardó silencio. Dejó que el peso de las palabras llenara la habitación. Jonás finalmente levantó la vista y comenzó a hablar. Dijo que el crucero había empezado como cualquier viaje de vacaciones, pero Cynthia estaba cada vez más suspicaz, más confrontativa. Había encontrado los mensajes con Melissa lo suficiente para entender que algo ocurría a sus espaldas. Era inteligente, demasiado inteligente. Nunca debí llevarla en ese barco. Según Jonás, Melissa lo había presionado para terminar con Cynthia antes del viaje, pero cuando él no lo hizo, ella lo siguió al crucero no como pasajera, sino como parte de un equipo subcontratado para fotografía y entretenimiento a bordo. Valdés frunció el ceño. Nunca encontramos su nombre en el registro de pasajeros. No lo harían, respondió Jonás. Estaba bajo otro nombre con una credencial falsa. Aseguró que no supo que Melissa estaba en el barco hasta el segundo día, cuando llegó una nota a su camarote. Deberías haberla dejado atrás. Esa noche, dijo Melissa, lo acorraló en un pasillo de uso exclusivo para el personal, exigiendo que arreglara la situación. Según Jonás, Cynthia se había convertido en un problema no por celos, sino porque había comenzado a tomar notas, fotos y grabaciones en su teléfono. Me dijo que había hecho copias de todo, que tenía un plan, que no iba a dejar que la ridiculizaran. Aquella noche, Jonás regresó a la cabina. Cynthia dormía. Lo siguiente que recuerdo es a Melissa en la habitación, dijo con voz apagada. No sé cómo entró. Cuando abrí los ojos, Cynthia estaba sangrando. No respiraba. Melissa dijo que se había resbalado, que se golpeó la cabeza. Dijo que era demasiado tarde. Valdés lo interrumpió. ¿Pretendes que crea que Melissa entró en un camarote cerrado sin ser vista y que Cynthia simplemente cayó? El rostro de Jonás palideció. No. No espero que lo creas, porque eso no fue lo que pasó, creo. Creo que Melissa nos drogó. O tal vez solo a mí. No desperté hasta que todo había terminado. Afirmó que Melissa ya tenía un plan en marcha, el estuche metálico tomado de la bodega del barco, un bote preparado con la ayuda de un miembro de la tripulación que le debía favores, y un punto remoto donde el mar se encargaría del resto. Jonás admitió que ayudó no por voluntad, sino por miedo. Me dijo que si hablaba me culparía. Tenía mensajes, videos, correos míos. Dijo que ya los había enviado a alguien que los divulgaría si algo le pasaba. Dijo que si Cynthia desaparecía, yo sería el sospechoso principal. Pero si la ayudaba, podría desaparecer también. Y así lo hizo. Valdés permaneció callada. La historia tenía huecos, lagunas convenientes, responsabilidades difusas, pero también contenía detalles que nadie fuera del caso podía conocer. La nota que Cynthia había encontrado celo de Mel, la foto tomada en la cubierta, la última donde se la veía viva, y el regreso de Melissa al arrecife en 2017. Si Jonás mentía, era la mentira más detallada que Valdés había escuchado en su carrera. Pero si decía la verdad, entonces Melissa Kane lo había orquestado todo y seguía libre. «Yo no la maté», susurró Jonás.
pero enterré la verdad. Y eso es casi lo mismo. Valdés dio por terminada la entrevista y salió a la húmeda tarde cubana. Tenía a Jonás bajo custodia, pero la persona más peligrosa de esta historia aún estaba suelta. 28 de agosto de 2017. Consulado de E.U. La Habana. Jonás Bará permanecía detenido temporalmente bajo supervisión diplomática, mientras comenzaban las negociaciones legales para su extradición a los Estados Unidos. El FBI tenía motivos suficientes para acusarlo de cómplice de homicidio, obstrucción a la justicia, manipulación de pruebas y fuga ilegal para evitar el procesamiento. Pero a pesar de la magnitud del caso, Valdés no podía apartar una verdad: Melissa Cain había sido la mente detrás de todo. 10 de septiembre de 2017, Cartagena, Colombia. Era al atardecer en la marina de Boca Grande, donde acababa de atracar un catamarán de lujo tras una semana de navegación. Los turistas desembarcaban riendo, bronceados y alegres, todavía ebrios de ron y de puestas de sol. Entre ellos, casi inadvertida, una mujer de unos 30 y tantos bajó sola del barco, sin equipaje, vestida con un sencillo vestido veraniego color neutro, un sombrero de ala ancha y grandes gafas de sol que ocultaban su rostro. No habló con nadie. Caminó con paso firme y natural, como alguien acostumbrado a pasar desapercibida. El personal del muelle no recordaba su nombre, pero la cámara de seguridad sí. Días después, cuando Interpol revisó las bases de datos de marinas internacionales, con filtros actualizados de reconocimiento facial, un resultado de 94% de coincidencia, marcó una foto de esa noche. La estructura facial, la postura, la forma de caminar. Melissa Cain. Fecha y hora: 10 de septiembre, 6:17 p.m. 6 días después de que un fragmento de sudadera de Jonás Bará fuera recuperado del arrecife de Roatán, Valdés recibió la alerta y revisó el video. Melissa no había desaparecido. Se había reubicado, reorganizado, y lo más inquietante, no estaba escondiéndose. 12 de septiembre, oficina de Interpol en Bogotá. La agente Valdés y un operativo de campo se reunieron con las autoridades colombianas para ampliar la vigilancia sobre marinas y propiedades costeras. Distribuyeron el retrato compuesto de Melissa a oficiales regionales bajo estrictas órdenes de confidencialidad. Ese mismo día, una contadora de marina llamada Ana Morales reconoció la imagen. Recordó a una mujer que había pagado en efectivo por el alquiler de una lancha de 16 pies para turismo personal hacía unos días. El nombre usado, Miriam Knight. No mostró identificación, insistió en que regresaría a la embarcación al atardecer. Nunca volvió. Al día siguiente, la lancha apareció abandonada en una playa sin nombre. Dentro, encontraron un teléfono prepago descartado, una bolsa impermeable vacía y un solo pendiente que más tarde coincidió con la joyería conocida de Melissa, según sus fotos antiguas en redes sociales. El rastro había vuelto a empezar. Valdés organizó una rueda de prensa con funcionarios estadounidenses y agentes de Interpol. Resumió lo que sabían: Melissa Cain estaba nuevamente en movimiento. Cambiaba de identidad, utilizaba muelles informales y viajaba con efectivo por Centro y Sudamérica. Sus motivos eran inciertos, pero no había terminado. Entre los agentes flotaba una pregunta: ¿estaba huyendo? ¿O estaba cazando a alguien más? En Houston, el detective Salgado volvió a abrir el pendrive que Cynthia había dejado. Reprodujo de nuevo el mensaje de voz. «Si algo me pasa, investiguen a Melissa Cain», murmuró para sí mismo. «Lo hicimos, Cynthia. Y aún seguimos buscando. La historia no había terminado. No con Melissa viva. No con Cynthia aún sin encontrar. No con el Caribe guardando más secretos de los que había revelado. Y en algún lugar bajo un nuevo nombre, Melissa Cain leía los titulares. Y sonreía. 15 de septiembre de 2017. Ciudad de Panamá, Panamá. En un café anodino entre una tienda de electrónica y una carnicería, Rafael Núñez, investigador forense financiero contratado por Interpol, revisaba transacciones encriptadas de blockchain señaladas por un informe interno.
Los patrones apuntaban a una red clandestina de billeteras offshore. Una de ellas había mostrado movimiento apenas 6 días antes por un monto equivalente a 17.500 USD, convertido a monero y enrutado a través de un punto de lavado en Panamá. No fue el dinero lo que llamó su atención, sino el alias del retiro MK Shore. Rafael se recostó en su silla. MK Melissa Kane y Shore, el apellido de Damián, su supuesto cómplice desaparecido hacía años. Ejecutó la cadena de identificación de nuevo. Coincidía con una empresa fantasma registrada en Santa Lucía en 2012, disuelta en 2016, pero aún activa a través de un punto de acceso financiero residual. Las extracciones siempre eran pequeñas, nunca superiores a 20.000 USD, espaciadas precisas siempre bajo los límites de reporte. Ordenadas, meticulosas, vivas. Esto no era gasto impulsivo. Era mantenimiento financiero estratégico. Rafael Núñez cruzó los registros de IP del terminal con las bitácoras del café donde se hizo el retiro. El router aún conservaba los datos de conexión, una sesión de 7 minutos bajo una dirección MAC falsificada. Pero lo importante no estaba en los números, sino en la cámara de seguridad cercana. Solicitó las grabaciones. A las 10:38 am, una mujer entró al local con gorra azul, gafas de sol oscuras y chaqueta beige. Pidió té, se sentó con un portátil y se marchó sin probar la bebida. No habló con nadie, no se quitó las gafas. El único instante en que levantó ligeramente el rostro fue cuando el gato del café saltó al regazo de un cliente, distrayendo a todos durante un segundo, excepto a la cámara. Captó un destello de su rostro. Lo suficiente. Coincidencia del 91%. Melissa Kane. Valdés revisó las imágenes desde Houston. Se está financiando poco a poco, con cuidado, dijo. Eso significa que no solo sobrevive, está planeando algo. Se comunicó con Rafael por un canal cifrado. Rastrea todo lo que puedas sobre los destinatarios de esos retiros. Quiero cada nombre, cada alias, cada cuenta offshore que haya tocado. 2 días después, la lista llegó. Era corta, pero un nombre resaltaba: Marian Bill, ex responsable de adquisiciones de la línea de cruceros Azure Voyages, despedido en 2011 tras un caso de malversación interna. Su paradero actual desconocido. Actividad bancaria mínima, excepto por una transferencia de 12.800 USD recibida 5 meses atrás. El remitente MK Shore. Salgado actualizó el tablero de evidencias. Melissa no actuaba sola. Tenía facilitadores cómplices silenciosos, personas pagadas para mirar hacia otro lado, gente con acceso. Y cada nuevo hilo que tiraban conducía más profundo al sistema que le había permitido subir al Azure Sky en 2010, sin dejar rastro. Melissa no había violado el sistema, lo había infiltrado, y ahora lo usaba otra vez. Con cada clic, cada retiro, cada cambio de nombre, seguía 3 pasos por delante. 20 de septiembre de 2017, Nueva Orleans, Luisiana. Siguiendo la pista de Marian Bill, Valdés centró su atención en los sistemas internos de Azure Voyages, la compañía propietaria del Azure Sky. En 2010, Bill trabajaba en el departamento de adquisiciones y logística de personal a bordo, un puesto discreto pero con acceso a registros de empleados, rotaciones de contratistas e identificación de credenciales. Valdés emitió una orden sellada para obtener los archivos archivados de personal entre abril y agosto de 2010. 3 días después, llegó un paquete clasificado. Contenía los manifiestos completos, registros de contratistas, documentos de embarque, pases de proveedores y, lo más importante, registros de emisión de credenciales temporales. Un solo registro destacaba fecha: 28 de junio de 2010. Nombre: Mara King. Cargo: asistente de fotografía de pasajeros. Fuente del contratista: Vision Moments Miami FL. Duración: 14 días. Barco asignado: Azure Sky. Identificación emitida: TEMP 773K. Sin número de seguro social. Sin verificación de antecedentes. Sin contacto de emergencia. El documento había sido procesado manualmente, no digitalizado, y enviado por fax. Firmado por Marian Bill. Valdés se quedó mirando el nombre. Mara King,
M.K. Melissa Caney. Melissa se había infiltrado en el barco con una identidad falsa respaldada por un empleado corrupto, al que más tarde le transfirió dinero. No había seguido a Jonas, había formado parte del personal. Salgado actualizó el esquema de investigación. Aquello probaba 3 cosas. 1. Melissa había planificado el acceso al crucero con antelación. 2. Usó a Bill para burlar los controles de seguridad. 3. Tuvo acceso físico total a las áreas de pasajeros sin restricciones ni supervisión. Y nadie lo había descubierto. Hasta ahora. Valdés dio el siguiente paso. Contactó con Vision Moments, la empresa de Miami listada como proveedor. Descubrió que había sido disuelta en 2011 y que los registros fiscales mostraban algo extraño. Nunca emitió nóminas, ni reportó empleados, ni presentó impuestos. ¿Solo tenía un agente registrado D. Shore? Esto no era una historia de amor que terminó mal. Era una operación coordinada, una empresa fantasma, una empleada fantasma, un cómplice interno y una ejecución tan silenciosa que tardó 7 años y una credencial oxidada en revelar el mecanismo. Valdés elaboró una nueva lista. Melissa Caney. Sospechosa principal prófuga se presume viva. Damian Shore. Coconspirador paradero desconocido. Marian Bill. Fraude en adquisiciones bajo vigilancia. Jonas Bará. Cómplice bajo custodia pendiente de extradición. Y en el centro de todo, una mujer que subió a un crucero sin boleto, sin nombre real y sin intención de regresar. Salgado miró el tablero y murmuró. Ella nunca estaba persiguiendo a Jonas. No respondió Valdés sin apartar la vista de las fotos. Ella construyó la trampa y esperó a que Cynthia entrara en ella. 23 de septiembre de 2017. Houston, Texas. El detective Richard Salgado revisaba los registros telefónicos antiguos del número de Cynthia Hovian. La cuenta había sido cerrada tras su desaparición en 2010, y la mayoría de los mensajes de voz eliminados, pero una copia de seguridad familiar en iCloud había sobrevivido. Lila, la hermana de Cynthia, se la entregó con voz temblorosa. Pensé que solo eran listas de reproducción. No sabía que había mensajes. Salgado conectó la unidad y filtró los audios. Uno estaba fechado el 14 de julio, 11:04 p.m., unos 30 minutos después de que Jonas y Cynthia fueran vistos por última vez entrando en su camarote. Era un mensaje de voz de Cynthia. El audio crepitó. La voz de Cynthia sonaba baja, temblorosa. Lila. Algo no está bien. Creo que está aquí. Juro que la vi. Llevaba ropa del personal. Jonas dice que estoy imaginando cosas, pero conozco su cara. Ella nos siguió. Tengo que averiguar qué hacer si algo me pasa. Tienes que decirle a la policía que fue ella. Su nombre es Melissa. Melissa Caney. Luego silencio. La llamada duró 42 segundos. Salgado la reprodujo una y otra vez. En la cuarta escucha lo notó un leve crujido al fondo, un jadeo. Y después la respiración de Cynthia cortada a mitad de frase. Algo la había interrumpido. Valdés recibió el audio esa misma noche. Esto es premeditación, dijo. Tenemos su voz en el momento exacto. Esto coloca a Melissa en la escena no como teoría, sino en tiempo real. Y más aún es admisible como prueba. Combinado con el registro de empleo falsificado, las pertenencias recuperadas, los avistamientos en Belice y el testimonio de Jonas, el Departamento de Justicia tenía finalmente lo suficiente para acusar formalmente a Melissa Caney de asesinato premeditado en un tribunal federal, incluso en ausencia. La acusación sellada fue presentada, y Melissa Caney se convirtió en una de las fugitivas más buscadas del FBI. Pero algo más flotaba en la habitación esa noche, una pregunta que ni Valdés ni Salgado podían apartar. ¿Por qué Cynthia dejó un mensaje a las 11:04 p.m.? Si la última vez que se la vio fue caminando tranquila con Jonas, a las 10:38. ¿Qué había ocurrido en esos 26 minutos? Volvió al pasillo y vio algo. Intentó escapar. O Melissa ya tenía acceso al camarote. No había respuestas. Aún no. Valdés tomó un marcador rojo y escribió en el tablero del caso brecha temporal,
10:38, 11:04 p.m. Lo rodeó con un círculo doble, porque en ese estrecho lapso, una mujer se dio cuenta de que la estaban cazando, y cuando el mensaje llegó a su hermana ya era demasiado tarde. 26 de septiembre de 2017. División de Ciberdelitos de Interpol, Lyon, Francia. Mientras los investigadores en tierra seguían las pistas financieras y los videos de vigilancia, una división poco conocida, la Unidad 14A de Análisis Cibernético, había estado monitoreando las redes encriptadas que se sospechaba usaba Melissa Kane. Se centraron en ZeroLink, una plataforma clandestina de mensajería usada por individuos dedicados al tráfico de identidades, divisas y operaciones en la sombra digital. Creada para el anonimato absoluto, diseñada para no dejar huellas, pero nada en línea es realmente invisible. El agente Émile Rousseau, un forense digital francés meticuloso y persistente, llevaba 3 semanas analizando patrones clave. Aquella mañana llamó a Valdés por una línea cifrada. «Tenemos algo», dijo. El 24 de septiembre a las 03:11 UTC, se había publicado un mensaje en un canal privado de ZeroLink titulado Port Atlas M. El canal había permanecido inactivo durante más de 4 años. Fue creado en agosto de 2013 y solo tenía un usuario con actividad registrada MK-Atlas13. El mensaje decía: «El clima lo cambia todo. Entrega confirmada. Paquete asegurado. Nueva costa, nuevo nombre. 13 sigue activo. Fin». El lenguaje era vago, claramente codificado, pero 3 frases sobresalían. Entrega confirmada. Paquete asegurado. 13 sigue activo. Valdés reconoció el patrón. En 2010, un antiguo mensaje cifrado entre Melissa y Damian Shore había terminado con una referencia similar: 13. Es el plan. El número no era casualidad, representaba las 13 identificaciones falsas que Melissa y Shore habían fabricado entre 2009 y 2011 para infiltrarse en diversas líneas de cruceros. Si Melissa volvía a usar el número 13, significaba que reactivaba parte de esa red antigua, o se comunicaba con alguien que aún operaba bajo ella, y la frase «paquete asegurado» hizo que la sangre de Valdés se enfriara. Podía significar una nueva identidad, o algo mucho peor, una persona. 27 de septiembre de 2017, Houston, Texas. Salgado revisaba los archivos de personas desaparecidas cuando algo llamó su atención: un informe presentado 11 días antes en Galveston. Una mujer joven de unos 30 años desaparecida tras abordar un barco privado hacia el Caribe. Viajaba sola, sin señales de lucha, sin nota de despedida. Su teléfono se desconectó a 10 millas de la costa. Nombre: Lillian May Shore. Salgado se quedó helado. Shore. Revisó la sección de familiares. Padre: Damian Shore. Madre: desconocida. Año de nacimiento: 1992. Melissa habría tenido 20 años, Damian 33. ¿Podría Melissa haber tenido una hija? Una que mantuvo oculta, o a la que ahora había reclutado. ¿O era Lillian Shore, una identidad fabricada, un alias limpio que ahora estaba siendo eliminado? Valdés corrió la foto por el software de similitud facial. Los resultados fueron inconclusos, pero ciertos rasgos, los ojos, la forma de la boca, eran inquietantemente familiares. Si paquete asegurado se refería a Lillian, entonces Melissa no solo estaba huyendo, estaba transfiriendo su legado. Y la red de engaño, fraude y traición que había comenzado con un crucero en 2010, acababa de renacer. 28 de septiembre de 2017, Galveston, Texas. El detective Richard Salgado condujo en silencio por Seawall Boulevard. El Golfo de México se extendía más allá del parabrisas brillante e inmenso, indiferente a las vidas que había tragado. Aparcó en la marina donde Lillian May Shore fue vista por última vez subiendo a una embarcación privada de 40 pies, registrada bajo el nombre Blue Meridian Ventures. Nadie respondió cuando las autoridades intentaron contactar al propietario. El barco regresó 24 horas después vacío. Su GPS había sido desactivado. Las páginas del cuaderno de navegación arrancadas. El encargado del muelle recordó: subió sola, tranquila. Pagó en efectivo.
No habló mucho. No dejó equipaje, ni teléfono, ni rastro digital. Valdés revisó el formulario de exención de responsabilidad que Lillian había firmado antes de embarcar. Era demasiado limpio, sin manchas, sin variaciones de presión en el trazo, una firma perfecta. Su instinto le dijo que no lo había escrito ella. Corrieron la firma por el software de análisis grafológico. El resultado regresó con una coincidencia del 97%, con la escritura de Melissa Caney. Melissa había llenado el formulario. Fuera que firmara por sí misma o por otra persona, quedaba claro ella había estado allí. Esa noche Salgado recibió una segunda llamada. Esta vez de una fuente anónima, voz femenina distorsionada y calculada, no se fue. Cambió de barco. Se dirigió al sur. Busquen el que no tiene bandera ni nombre. Salió esa misma noche. La línea se cortó. Las cámaras del puerto confirmaron que 3 barcos zarparon aquella noche. 2 regresaron. Uno, un pequeño navío gris sin matrícula visible, jamás volvió. Había estado atracado justo al lado del chárter que abordó Lillian. En el video borroso se veían 2 figuras, una subiendo al chárter y otra inmóvil, observando desde la cubierta del barco sin nombre. Melissa había preparado una salida falsa, tal vez para otra persona, quizás para sí misma, mientras la verdadera fuga ocurría silenciosamente al costado. Un truco de magia. Una distracción perfecta. Y ahora, Melissa, o alguien entrenado por ella, había desaparecido de nuevo. 1 de octubre de 2017. El perfil de Melissa Caney fue actualizado en la notificación roja de Interpol. Se la consideraba vinculada a al menos 2 desapariciones desde 2010, con presencia confirmada en Colombia, Belice, Honduras, Cuba y el sur de Estados Unidos. El informe terminaba con una frase escalofriante. Se cree que la sospechosa está adiestrando sucesores. Valdés revisó una vez más la memoria USB de Cynthia, el mensaje de voz, las capturas de pantalla, la foto de Melissa en el restaurante. Todo lo que Cynthia había temido se había hecho realidad. Melissa no solo había destruido su vida, había creado un sistema para borrar a otros desde dentro. Y en algún lugar, en una ensenada silenciosa, en un barco sin nombre y bajo una nueva identidad, una mujer estaba preparando a alguien más joven, más fría, más precisa para continuar su legado de desapariciones. 5 de octubre de 2017. Islas de San Blas, Panamá. Especialistas en imágenes satelitales contratados por Interpol escanearon zonas marítimas remotas de Centroamérica mediante análisis térmico nocturno. En las coordenadas 9. 50751 Kakuru, BBB. Una anomalía destacó una firma térmica pequeña y constante, emitida cada noche desde una estructura de madera escondida entre manglares. Sin acceso por carretera, sin electricidad, sin registro histórico de construcción. Interpol desplegó un dron desde una base panameña. A las 3:22 am. Captó una transmisión en vivo, una cabaña sobre pilotes con un bote amarrado debajo, pintura desgastada, matrícula raspada, un panel solar en el techo y una mujer recortada contra la luz de una vela escribiendo en un escritorio. A las 3:36 am, la cámara infrarroja detectó una segunda figura más joven descalza, moviendo las manos como si repitiera algo de memoria. Entonces, la mujer mayor colocó un pasaporte sobre la mesa. Valdés recibió el video 6 horas después. Detuvo la imagen en el cuadro 342. El rostro girado, el cabello recogido. Melissa Caney viva. La cabaña era su nuevo cuartel. La joven su alumna o su reemplazo. Valdés no esperó autorización. Llamó al Ministerio del Interior panameño y ordenó un despliegue discreto, 2 agentes ruta marítima sin armas visibles. Observación y extracción si era posible. 6 de octubre 2:09 am. El equipo se acercó bajo la luna. El bote seguía allí, la vela aún encendida. Se movieron con pasos suaves, respiración controlada, dedos sobre el equipo no letal. Al llegar la puerta se abrió con un chirrido. Dentro, vacío. Sin personas, sin escritorio. Solo una taza metálica tibia con té de hierbas y un pasaporte quemado e ilegible.
Alguien sabía que venían. En la pared del fondo grabado con un cuchillo: siempre llegas tarde, Nora. Valdés leyó el mensaje horas después, sintiendo el estómago vaciarse. Melissa se lo había dejado a ella. No para Interpol, no para los agentes, para Nora Valdés. Y la muchacha también había desaparecido. El calor detectado, la escritura, los rituales. Todo había sido una prueba, un ensayo final. Melissa la había entrenado y ahora la había soltado. 13 sigue activa. La red fantasma no se había disuelto, se estaba multiplicando. 8 de octubre de 2017, Houston. El detective Richard Salgado observó en silencio el informe de Interpol. La frase tallada: siempre llegas tarde. Nora sonaba menos a burla que a profecía. Melissa ya no solo sobrevivía, dirigía la orquesta. Y el número 13 antes, una simple firma, ahora tenía un filo más peligroso. 12 de octubre de 2017. Fort-de-France, Martinica. Una alerta silenciosa se activó en el servidor regional de Interpol. El sistema de reconocimiento facial calibrado con el modelo conductual de Melissa Caney detectó movimiento en la figura del fondo de una foto de playa. Interpol rastreó la IP del Wi-Fi de un café cercano, usada solo horas después de publicarse la imagen. El inicio de sesión figuraba bajo un nombre falso, Isabel Montro, pero la huella del dispositivo cambió todo. 14 de octubre de 2017, Centro de Vigilancia de Martinica. A las 12:00 am, exactas, una señal no registrada pulsó brevemente desde las cercanías de los foothills del Monte Pelé, en el noreste de la isla. No era una llamada telefónica ni un ping de Internet, solo una ráfaga de datos cifrada y comprimida, que duró menos de 3-7 segundos. El equipo de ciberforenses de Interpol aisló la frecuencia. Coincidía con un protocolo usado por Melissa Caney en 2015, durante su breve aparición en San Andrés, donde supuestamente se reunió con un excontratista de inteligencia. Aquella señal nunca se había descifrado por completo. Ahora había vuelto, y era utilizada por M13. El mensaje contenía una sola cadena encriptada, que el equipo de Rousseau logró descifrar tras 6 horas de análisis profundo. El contenido: tenía razón, no hay cuerpo, nunca lo hubo. 14 de octubre, 10:00 am, Houston. Valdés permaneció inmóvil al leer el mensaje decodificado. Salgado estaba a su lado. ¿Qué significa eso?, preguntó. Valdés no respondió enseguida. Reprodujo de nuevo el último mensaje de voz de Cynthia Jovian, el que dejó a las 11:04 p.m. del 14 de julio de 2010. Si algo me pasa, dile a la policía. Se llama Melissa Caney. Cynthia había creído que la seguían, que la cazaban. Pero, ¿y si no fue asesinada? ¿Y si Melissa no la mató? ¿Y si Cynthia nunca murió? Era una idea peligrosa, casi herética, pero el mensaje de M13 no sonaba a burla, sonaba a revelación. Valdés pidió a los analistas de voz que examinaran la señal enviada desde Martinica. Aplicaron técnicas de residuo acústico filtrado y compararon los patrones con registros antiguos. Aunque la voz estaba distorsionada, no coincidía con la de Melissa Caney. Era más joven, más aguda, femenina, con una cadencia familiar. El software la comparó con los videos de entrenamiento hospitalario de Cynthia Jovian, grabados en 2010, coincidencia del 87%. Probabilidad de que fuera Cynthia baja, pero probabilidad de que fuera alguien entrenado por ella, o incluso una pariente, en aumento. Valdés susurró asombrada. ¿Y si ella nunca fue la víctima? Las preguntas se multiplicaron. ¿Había sobrevivido Cynthia aquella noche del 14 de julio? ¿Melissa la había protegido o reprogramado? Había creado no solo una sucesora, sino una heredera. Si Cynthia había caído al mar y vivido, si había sido ocultada, moldeada, convertida, entonces toda la investigación había estado persiguiendo el final equivocado. Quizás Jonas no la había enterrado. Quizás la había ayudado a desaparecer. Melissa, en vez de matarla, la transformó. Valdés miró el tablero del caso. La foto de la joven en la playa de Martinica, etiquetada como M13,
La observaba de vuelta esa sonrisa contenida, la calma en la mirada, los movimientos aprendidos. Era una hija, una creación, una creyente. O algo peor, una heredera de la idea. Porque ya no se hablaba solo de la mujer que desapareció, sino de la mujer que tal vez eligió hacerlo, y de quienes heredaron ese silencio como un apellido. 16 de octubre de 2017. Houston. 8:12 a.m. Un sobre sin marcar llegó a la oficina del FBI dirigido solo a agente Nora Valdés. Privado. Interno. No tenía remitente ni sellos postales. Había sido entregado a mano, aunque las cámaras no registraron a nadie acercándose al edificio durante la hora en que apareció en el buzón del vestíbulo. Valdés lo abrió bajo protocolo de evidencia. Dentro había una sola fotografía impresa en papel mate 4x6, ligeramente desgastada. Mostraba a una mujer sentada de perfil en una costa rocosa al amanecer. Su rostro no se veía del todo, pero la postura, la complexión y el peinado coincidían con Cynthia Hovian. A su lado, con los pies en el agua, una joven de unos 20 años, brazos tostados por el sol, escuchándola atentamente. Detrás, un muelle se extendía hacia el mar. No había edificios, solo cielo y horizonte. En el reverso escrito con tinta roja, no nos estábamos ahogando, nos estábamos convirtiendo. No había huellas ni ADN, pero la tinta coincidía con los marcadores hallados en la cabaña de Panamá. Había sido enviada por Melissa o por alguien formado por ella. Valdés colocó la foto junto al tablero del caso. Las implicaciones eran abrumadoras. Si la mujer de la foto era Cynthia, no había muerto en 2010. No había sido prisionera. Había sido transformada. Y la joven junto a ella. Otra generación. Salgado permaneció en silencio. No solo se esconden, dijo. Están reclutando. Están construyendo algo. No es un culto, respondió Valdés. No es un movimiento. Es una filosofía, la desaparición como reinvención, el escape como renacimiento. Valdés sostuvo la foto una vez más. Puede que ella haya sido la primera seguidora. O el primer experimento. 17 de octubre de 2017, memorando interno clasificado, Departamento de Justicia. Asunto Melissa Caney. Estado presumida viva. Confirmado. Red operativa. Perfil psicológico, líder ideológica sociópata de alto funcionamiento. Evolución de ocultamiento criminal a reclutamiento filosófico. Sujeto M13 activo. Sujeto CH. Cynthia Hovian, reevaluado posible operativa. Nivel de amenaza elevado. Recomendación: reclasificar caso de fugitiva criminal a red ideológica no estatal bajo operaciones encubiertas. Valdés cerró el expediente y se recostó en su silla. Ya no perseguimos a una asesina, dijo. Estamos persiguiendo una idea. Y lo peor. Esa idea se estaba propagando. 18 de octubre de 2017. Puerto Príncipe, Haití. 5:47 a.m. Un dron de vigilancia con lente de largo alcance sobrevolaba una cala privada en la costa sur. La señal era débil. Las nubes cubrían gran parte de la resolución, pero la imagen térmica mostraba 3 siluetas, una caminando sobre un muelle estrecho, otra sentada, y una tercera parcialmente oculta dentro de un bote. Interpol había recibido un aviso mediante una interceptación de alto nivel procedente del satélite de un contrabandista. 20 de octubre de 2017. Îles de Saint. Guadalupe, 2:23 a.m. Un pescador local descubrió un cuaderno escrito a mano dentro de un casillero oxidado, bajo el faro abandonado de Terole. El edificio llevaba más de una década sellado por daños de huracán, pero recientemente alguien había roto el candado y utilizado el lugar. Dentro solo había sillas deterioradas, una linterna rota, un montón de cenizas, y entre todo eso, una mitad chamuscada de un mapa del Caribe. 24 de octubre de 2017. Estación de escucha no revelada, Marsella, Francia. La frase Phase 2 begins, comienza la fase 2, se encontraba ahora en el centro de todos los informes internos vinculados al caso Hovian. Tras descifrar el cuaderno del faro Interpol,
reactivó monitores dormidos en redes digitales sin fronteras, buscando ecos del lenguaje de Melissa. Solo tardaron 36 horas en encontrar algo. 29 de octubre de 2017, Archivo Secreto Maryland EU. A petición de la agente Nora Valdez, se recuperó un conjunto poco consultado de archivos físicos clasificados de una instalación de inteligencia de la era de la Guerra Fría. Su contenido no tenía relación directa con el perfil inicial de Melissa Kearney, pero sí con lo que ella había llegado a ser. 2 de noviembre de 2017, Complejo Privado Barbados. Siguiendo una pista de inteligencia de alto nivel, agentes de Interpol allanaron un recinto privado camuflado como centro de entrenamiento marítimo, en la zona norte de Barbados. No había registros públicos, ni nómina de personal, ni declaraciones fiscales. Desde fuera parecía abandonado. Dentro hallaron 12 habitaciones idénticas, una cama, un espejo, un cuaderno. Sin objetos personales. Sin nombres en las puertas. 5 de noviembre de 2017, sesión estratégica de Interpol, Lyon, Francia. El silencio dominaba la sala cuando Nora Valdez se puso de pie ante la pantalla de proyección. En la esquina superior aparecía un nuevo archivo, Case 00003, Disappearance Engine Active Threat. El espacio estaba lleno de enlaces globales, FBI, Europol, MI6, y observadores de unidades no oficiales dedicadas al comportamiento criminal asimétrico. Por primera vez, el caso de Melissa Kearney se elevaba más allá del rango de fugitiva. 8 de noviembre de 2017, costa norte de Colombia, medianoche. Un dron de baja resolución captó imágenes infrarrojas granuladas de un grupo desembarcando de una pequeña embarcación cerca de Santa Marta. Los pasajeros se movían como sombras sin luces, sin conversación, sin tecnología visible. Avanzaban tierra adentro guiados por una sola linterna. El archivo fue marcado no por lo que mostraba, sino por lo que no mostraba la embarcación. Tenía capacidad para 6 personas, pero solo 5 descendieron. Nadie regresó al barco. Derivó y desapareció. 14 de noviembre de 2017. Estación de Vigilancia Remota, Oslo, Noruega. Los analistas comenzaron a recibir informes de incidentes reflejados casos en varios continentes donde personas desaparecían del mismo modo. Sin lucha, sin rastro digital, sin actividad financiera. Solo un objeto dejado deliberadamente atrás. En cada escena, una frase impresa o escrita a mano. La ausencia es la forma final de protesta. Algunos dejaban cuadernos, otros diarios quemados. 20 de noviembre de 2017, Centro de Archivos de Interpol, La Haya, Países Bajos. 3:14 a.m. Un técnico de archivos notó una anomalía en el registro digital de accesos. Un expediente inactivo desde hacía más de 10 años había sido abierto desde un terminal seguro. El acceso fue limpio, sin alertas, sin modificaciones, sin descargas. Solo se había consultado un documento titulado Jonas Baer. Solicitud de autorización diplomática clasificado. 26 de noviembre de 2017. Laboratorio de Análisis Geoespacial, Lisboa, Portugal. Un técnico que estudiaba patrones de deriva oceánica detectó una señal repetitiva frente a la costa occidental de África. Cada 17 días aparecía una transmisión VLF frecuencia muy baja que duraba solo 2-3 segundos. Era demasiado breve para una comunicación marítima normal, pero lo suficientemente distinta como para llamar la atención. Provenía de una zona del océano donde no se habían registrado barcos legales en meses. 4 de diciembre de 2017. Evaluación psiquiátrica confidencial. Archivos restringidos de Interpol. Un exagente de campo que había renunciado abruptamente un año antes, durante la primera operación contra Melissa Kearney, ingresó voluntariamente en una clínica psiquiátrica privada en Bruselas. Dijo que estaba experimentando alucinaciones auditivas vívidas. No son voces, explicó. Son pausas. Como si alguien dejara de hablar justo antes de decir mi nombre. Su nombre era Elliot Grange. 10 de diciembre de 2017, División de Auditoría Confidencial Interpol Finanzas y Registros.
Durante una auditoría rutinaria de activos incautados en las investigaciones relacionadas con Caney, los agentes descubrieron una discrepancia inesperada. En 3 operaciones, Panamá, Marruecos y Taiwán, Interpol había confiscado $2,3 millones en efectivo no secuencial, certificados de oro y billeteras de criptomonedas. Pero un expediente permanecía incompleto. Parcel Puns 942, contenido desconocido declarado pero nunca registrado. 15 de diciembre de 2017. División de Supervisión de Archivos, sede de Interpol Lyon. Un becario anónimo sin registro en los sistemas internos fue asignado a digitalizar transcripciones físicas de entrevistas de casos fríos. La orden llegó por un memo sin firma marcado como Arco Archives Disconnected Leads. Entre los documentos encontró una transcripción olvidada fechada el 12 de abril de 2011, un año después de la desaparición de Jonas Baer y Cynthia Hovian. 20 de diciembre de 2017. Autoridad Portuaria de Santa Lucía, Caribe Sur. A las 6:47 a.m., un pescador local, Renan Tussen, regresó al puerto tras una noche de tormenta. Al revisar sus redes notó un bulto de algas enredado alrededor de una carpeta plástica sellada. Dentro un itinerario de crucero descolorido fechado en marzo de 2010 y un talón parcial de pase de embarque, Jonas Baer, cubierta 9 Suite, 914. 26 de diciembre de 2017. Unidad de Comportamiento Psicológico, División de Zúrich. La doctora Elaine Marquette, lingüista forense y psicóloga, analizó las frases repetidas encontradas en materiales vinculados al caso Baer Hovian. Su conclusión fue inquietante. No son códigos. Son confesiones disfrazadas de poesía. La repetición no busca ocultar. Busca fijar una filosofía. Identificó 5 expresiones recurrentes marcadas con tinta roja en sus notas. 2 de enero de 2018. Sesión privada de inteligencia, Bruselas. En una sala de concreto sin ventanas, 3 agentes internacionales revisaron el contenido digitalizado del cuaderno hallado en el casillero sumergido etiquetado EH-914. Aunque dañado por el agua, había sido preservado en plástico al vacío. No era un diario ni un registro personal, sino un manual operativo paso a paso. En su primera página, impreso en letras mayúsculas, Disappearance Engine Protocol. 13, 10 de enero de 2018. Autoridad Portuaria de Isla de Margarita, Venezuela. El estibador retirado Manuel Cortés presentó un informe ante la patrulla del puerto. Declaró haber visto algo extraño la noche del 29 de diciembre. Según su testimonio, una pequeña lancha sin bandera llegó en silencio al muelle 14 poco después de medianoche. 2 figuras descendieron, un hombre y una mujer, ambos con rompevientos idénticos sin insignias. No hablaron con nadie. No pidieron indicaciones. Solo caminaron hacia la oscuridad. 20 de enero de 2018. Autoridad Costera de Granada. El experimentado buzo Luca Olston, conocido por sus exploraciones en solitario, entregó un informe confidencial. En él, aseguraba haber hallado una estructura sumergida fuera de las rutas marítimas conocidas sobre la plataforma continental. Dentro, los restos de vigas metálicas oxidadas con números de serie de líneas de crucero. 6 de febrero de 2018, Houston, Texas. Habían pasado 7 años desde que Jonas Baer y Cynthia Hovian abordaron aquel crucero maldito por el Caribe. Sus nombres habían desaparecido de las noticias, sus fotos amarilleaban en los archivos. Los expedientes oficiales estaban catalogados como sin resolver, baja prioridad. Pero en la redacción trasera de un periódico independiente de Houston, el editor Silas Drew recibió un sobre sin remitente. 1 de marzo de 2018, costa de Santa Lucía. El amanecer era inmóvil. Sin vientos sin olas, solo el latido lento del océano. El buzo profesional Elías Renner, de 52 años, exploraba un pecio olvidado registrado por primera vez en los años 80. Era una inmersión rutinaria, otro esqueleto de acero devorado por el coral. Hasta que al seguir un pasillo de acero corroído y pintura desvaída, algo captó su atención.